Hola a todos, estoy aquí nuevamente para esta segunda parte de este estudio sobre el existencialismo. Desde aquí, desde la ciudad de Nueva York, en el Central Park, vamos a hablar ahora de otro de los grandes filósofos existencialistas, Martin Heidegger, y su posición frente al sentido de la vida. Bienvenidos. Martin Heidegger nació en Alemania en el año 1889 y es considerado como uno de los filósofos más importantes del siglo XX. Su filosofía tuvo la influencia de personajes como Kierkegaard, Nietzsche y de Husserl, quien fue su profesor. Fue catedrático de filosofía y rector en la Universidad de Friburgo. Su apoyo intelectual al nazismo inicial le mereció duras críticas y fue la causa por la cual los aliados lo destituyeran de la cátedra. Se reincorporó 6 años después como docente honorario. Su obra Ser y Tiempo, escrita en 1927, es un libro que impactó en sus contemporáneos y en los existencialistas posteriores como Jean-Paul Sartre, Albert Camus. Al Heidegger de Ser y Tiempo se le conoce como el primer Heidegger, porque pues en esta etapa de su vida su pensamiento parte de la pregunta ¿por qué hay algo y no más bien nada? Ya que lo que constatamos en la vida cotidiana pues es que hay cosas. Para este autor es necesario reflexionar sobre el ser, ya que lo que hay es ser, y por eso la filosofía debe ocuparse de la pregunta por el ser principalmente. Pero ¿qué tal, además de querer saber qué es el ser, también preguntarnos para qué sirve saber qué es ese ser? ¿No será que esa pregunta por el ser no pasa más allá de ser pura especulación en el aire sobre las más universales generalidades? ¿Será tan solo eso o es, por el contrario, la pregunta más fundamental y a la vez la más concreta que nos podamos hacer? La pregunta por el ser se convierte en Heidegger en el punto de partida para Ser y Tiempo. Al principio del texto da la impresión de ser una obra ontológica que se ocupa del ser más al estilo de Parménides, pero cuando uno continúa leyéndola se va dando cuenta que es un libro existencial, un texto antropológico, porque es una reflexión sobre el ente, pero cambiando la pregunta de ¿qué es el ser? Por la de ¿quién se pregunta por el ser? La idea es preguntarnos cómo viene al mundo la pregunta por el ser. Es decir, hay un ser que es capaz de cuestionarse por el ser. Esto hace que Heidegger rompa con las teorías gnoseológicas según las cuales era imposible que un sujeto fuera capaz de conocer los objetos porque se encontraba a distancia de ellos. Ante este nuevo cuestionamiento propone el Dasein, término compuesto por 2 palabras alemanas, da, que se traduce como ahí, y Sein, que se traduce como ser. Entonces, el Dasein es el ser ahí, arrojado al mundo, al que tiene como constitución fundamental el estar en el mundo. El ser que se pregunta por el ser es el Dasein, que en Heidegger es el hombre. A este ente que somos en cada caso nosotros mismos y que entre otras cosas tiene la posibilidad de ser, que es la de preguntar, lo designamos con el término Dasein. Pero ¿quién es este Dasein para Heidegger? En la primera parte de Ser y Tiempo, en su primera sección, Heidegger desarrolla una etapa preparatoria del análisis fundamental del Dasein, y ahí es cuando afirma que es el hombre caído, arrojado, eyectado en el mundo, el que está en el mundo angustiado ante la presencia de la nada, que siente su finitud y lo inminente de la muerte. Heidegger, en su análisis del Dasein, continúa diciendo cuál es su sentido teleológico. El fin del estar en el mundo es la muerte. Es el ser que sabe que se va a morir, que es un ser para la muerte. No solo que muere, sino que conoce, que tiene la certeza de que va a morir. A pesar de la infinitud de posibilidades de su futuro, la única posibilidad que está presente siempre en todas las posibilidades es la muerte. Sabe que un día va a morir. Como diría el filósofo español Ellacuría, entre
los animales, el hombre es el único que puede percatarse de lo inalcanzable de sus acciones, de lo aventurado y vulnerable de sus proyectos. El único que se sabe sujeto a la enfermedad y abocado a la muerte. Y por lo tanto, un ser que tiene conciencia de lo efímero, de su vida y de sus propósitos. El modo de ser del Dasein es ser en el mundo. Y una de sus posibilidades es ser antes que realidad, posibilidad. Una cosa siempre será una cosa, pero el ser humano siempre está construyéndose, se desarrolla. Es proyecto arrojado hacia el futuro. El ser humano es sus posibilidades, ellas lo constituyen, están ahí. Nuevamente cito al filósofo español Ignacio Ellacuría, porque él, siguiendo las ideas de Heidegger, va a afirmar: el hombre y el mundo son pues dos entes heterogéneos que sin embargo se ven obligados a unificarse para que el primero inserte su ser extranatural en el segundo. En esto precisamente va a consistir la existencia humana. El hombre no es el mundo, pero el mundo le es necesario al hombre. En esta afirmación se constata la relación entre el hombre y el mundo, ambos necesarios para que se desarrolle la existencia humana, donde el primero es visto como una base material para que el segundo construya su proyecto. Para Heidegger, el hombre común se pasa la vida ocultándose, Adán luego de la caída, por ejemplo, y tratando de que le oculten su realidad de que es un ser mortal. El término que usa Heidegger para identificar al ser cotidiano es Das Man. El Das Man se escapa, quiere fugarse de la realidad que implica la mortalidad y busca un espacio, un lugar que adormezca la posibilidad de la muerte, porque no quiere morir. El Dasein es la realidad humana, no tiene género, es el ser que va a morir, y para negar esta realidad que le angustia y le desespera, se entrega a la existencia inauténtica. Heidegger plantea que la vida inauténtica es negar que el hombre es ese ser que va a morir. Lo constitutivo del Dasein es estar en el mundo como caído, como arrojado, y en la cotidianidad de estar en el mundo se pierde, se escurre, dejando de lado la posibilidad de constituirse a sí mismo, de ser, porque ha caído en el mundo. Esta caída en el mundo implica una resolución, debe buscar la posibilidad de ser sí mismo. Y eso lo angustia porque no logra ser el que debe ser. Por eso toma la resolución de cargar con su ser. Pero este hombre no puede quedarse quieto, estático, inactivo, sino que ha de realizarse, y para ello debe adoptar una actitud de apertura frente a la realidad, y por estar abierto a su propio carácter de realidad, no solo se hace a sí mismo, sino que hace su propio carácter de realidad. De ahí que, al igual que su maestro, defina al hombre como el animal de realidades. En otras palabras, la vida humana debe enfrentarse con la muerte y cargar consigo misma, y solo ahí es cuando rompe con sus ataduras al mundo del uno mismo y se libera de lo inauténtico. Pero si deja que el entorno le diga qué hacer, cómo ser, si se pierde en lo público, entre las habladurías, la curiosidad y la ambigüedad de la I, entonces se convierte en el Das Man, es decir, en el ser cotidiano, el espectador de la existencia, de lo que pasa, del que hace lo que se le dice, aquel que se camufla en el mundo de lo anónimo, en el mundo de lo uno. En este mundo el hombre inauténtico se diluye, se funde en esa condición, creyendo así que la muerte nunca le llegará. La posibilidad de todas las posibilidades es la realidad de la muerte. Y afrontar la vida teniendo en cuenta esta realidad nos hace volver a la posibilidad de ser. Amiga de la vida, compañera de camino, cuando te vea cara a cara, sabré que me has vencido. Heidegger considera que el ser humano es un eyecto, es decir, que está arrojado en el mundo y que su existencia hace posible su ser, Dasein, en la medida que permanezca abierto, la libertad, lo que hace posible el proyecto. Dice Ellacuría, citando a Heidegger, el hombre es lo que es
por el ser, hasta tal punto que somos y existimos de tal manera que lo que se da principalmente aún en nosotros no es el hombre, sino el ser. Bueno, con estas reflexiones terminamos un poco a Heidegger y vamos con el tercer video sobre Jean-Paul Sartre. Muchas gracias, chao.